Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Hoy vamos a hablar de una plataforma que, aunque tiene varios años en los últimos tiempos, pues ha tomado un auge interesante y los dominicanos no pueden quedarse detrás de esta tendencia. Y por eso voy a tener hoy dos invitados, pero comenzamos con uno muy especial. Jorge Sharhub, hola. Hola, Lisbeth. Bienvenido a La Caja Verde y a tu casa Acento. Gracias, gracias. Tú sabes que yo nunca pensé que por fin iba a ser invitado a la Caja Verde. Ah, pero mira, y eres invitado a La Caja Verde con un proyecto propio. Así mismo es, el Coffee Break Podcast. ¿Cómo inició todo eso? Y todavía entiendo, Jorge, de que la gente no entiende el concepto de podcast. Si Eso tú es le así. hablas de eso y se quedan como que, pero espérate, estamos hablando de radio, Eso es de así. YouTube, ¿qué es lo que con eso? Eso es así. Hay podcasters que entienden que también el tema de YouTube es podcast. Yo siento que no, que simplemente videos de lo que se graba en el podcast. El concepto de podcast es audio on demand, audio en internet con diferentes plataformas, en Spotify. Ahora, bueno, desde hace unos años Spotify tiene su plataforma de podcast. La tradicional, desde que empezó el concepto, fue Apple Podcast. Es una aplicación de fondo morado, como ondas saliendo desde lo que parece un Que micrófono en el quizás no iPhone, saben muchos que quienes la tienen iPhone gente que no es eso. sabe qué es eso. Y de eso se trata. Yo los conocí hace quizá 10 años con mi primer iPod. Mi primer iPod empecé a escuchar esto y me llamó tanto la atención la facilidad de tú escuchar en cualquier momento lo que quieras, porque es que en este mundo hay todo tipo de contenido. O sea, tú entras a una plataforma de podcast y quieres aprender de nutrición, hay podcast de nutrición. Si quieres aprender de ejercicios, hay podcast de ejercicios. Si quieres entrevistas, pues hay entrevistas. Entonces es un mundo maravilloso que ya desde hace unos meses por fin se me está dando a mí también. Pero ¿qué has notado de diferencia de hace 10 años cuando lo escuchabas en el iPod, que no mucha gente sabía que era eso, Sí. a hoy donde mucha gente está haciendo podcast? Yo no quiero llamarle fiebre, pero llamémosle bueno, el relanzamiento la fiebre al final de que hay con el podcast. Hay muchos que están saliendo aquí en República Dominicana. Culturalmente en Estados Unidos era donde más podcast se hacía. En Europa se está haciendo mucho podcast también. En América Latina, en México. Pero más que nada la apertura, la facilidad de que hoy en día una persona, incluso con su celular, puede grabar un podcast. Hay plataformas que directamente en la aplicación tú puedes grabar el contenido y desde ahí se envía a distintas plataformas de audio. ¿Cómo nace el Coffee Break? El Coffee Break nace por mi necesidad y mi pasión de comunicar, mi intención. A mí lo que más me gusta de medios de comunicación, yo hice televisión aquí, en otros medios también, pero lo que más me gusta es el audio, el tú poder montarte en el vehículo y escuchar a una persona, eso para mí es maravilloso. Y desde ahí nace, o sea, pero mi necesidad de comunicar y de no comunicar solo deportes, porque quienes me conocen por tema de deportes solamente, y son conversaciones que en las que uno puede hablar de lo que sea. O sea, al final es eso. Yo no he hecho episodios solos, pero sí tengo planificado hacer algunos. Pero es esa necesidad de comunicar algo. ¿Cuál ha sido el mayor reto de realizar un podcast y sobre todo de cuando hace uno el llamado a los invitados que no entienden la dinámica Sí. y llegan y quizás están pensando en un mega estudio y se quedan como que, bueno, quizás en una casa que lo está haciendo, no entiendo, ¿cómo harás todo esto? Mira, el mayor reto primero es explicarle a quienes no conocen el concepto de qué se trata. Eh, el mayor reto es que algunas personas, porque no todos, me he tenido la dicha de que mucha gente que conozco, incluso amigos de medios de comunicación, figuras importantes, pues han tenido toda la apertura del mundo para sentarse conmigo a conversar. Eh, eh, que la gente no lo entienda y que la gente no lo respete como un medio, como un medio. Ese es el mayor reto. Yo quizás no he tenido tanta resistencia por esa facilidad con algunas personas, pero hay otra gente, a mí, gente de otros países y figuras sumamente importantes de aquí, me han dado el sí desde el primer momento y gente que quizás necesita esa exposición, pues me ha puesto algo de resistencia. Yo hay cosas como que uno no entiende, pero yo no he tenido tantos problemas. Y sobre el grabar, yo tengo la facilidad de que con los equipos que tengo me muevo donde sea y soy consciente de que la gente me está brindando lo más valioso que tiene, que es Su su tiempo. tiempo. Entonces, si yo voy a grabar, si vengo aquí a Centro y quiero grabar, por ejemplo, con Fausto y Gustavo, yo no les voy a decir a ellos, muévanse a donde mí. Yo les Tú digo, te ¿dónde ustedes se sienten desplazas. más cómodos?
Yo ando con mis equipos en una mochila y grabamos donde sea. Mira, pero qué chulo de verdad de que tú andes con tu herramienta de trabajo, con algo que te apasiona arriba y como que, Sí. mira, yo no tengo tiempo de ir para allá. Ah, no, espérate. Yo me puedo desplazar hacia donde estés para que me Donde tú brindes una quieras, donde conversación. te sientas más cómodo, porque hay gente que quizás no está en medios de comunicación y tienen cosas valiosas que aportar en una conversación y no está acostumbrado a esto. Sí. Entonces, yo trato de brindarles, de decirles dónde tú te sentirías más cómodo teniendo la conversación. En la sala de tu casa, si hay un espacio donde podamos tener algo de silencio, nos sentamos ahí y ahí hacemos la conversación. ¿Cómo haces la selección de los temas? Eh, la mayoría son conversaciones de personas que yo siento que tienen algo que dejar después de la conversación, porque la intención es esa. Gente que desde mi ignorancia, como lo dice la misma biografía del podcast, yo puedo hacer las preguntas que nosotros queremos, que la gente que de común y de Como a dominicano pie, de a como dominicano pie. de a pie, exacto, quiere escuchar temas que también yo sienta que pueden ser de interés global, porque mi contenido yo trato de que no sea solamente de interés de nosotros los dominicanos, como temas como el ayuno intermitente, como dieta keto, hay un podcast que voy a grabar que es de personas con multipotencial, o sea, esa es la línea, temas que puedan ser globales y figuras o personas que puedan llevar un mensaje que al final de la conversación la audiencia se pueda sentir identificada y pueda verse en el proceso de vida de esas personas. ¿Cuál ha sido la receptividad del público ante este proyecto? Mira, buenísima porque en principio quizá empecé la primera semana con 100 descargas o menos y Pero semana eso tras es mucho semana, en una semana. claro, y semana por semana va creciendo y que 50, 40, 100, 200 personas me dediquen ese tiempo y me escriban. Gente que empieza quizá a escuchar ahora que llevamos un poquito más de 30 episodios y me dice, óyeme, no me he podido despegar. O hubo una persona que me escribió de Estados Unidos y me dijo, me acompañaste en un trayecto de 10 horas de carretera. Wow, eso O sea, fueron varios episodios la uno detrás gente de te otro. está dejando entrar en su vida. Entonces, para mí, que me oigan 10 personas o que me oigan 700 personas, me hace feliz. Mire, y sobre todo, Shalhoub, el detalle de que el dominicano por lo general no le gusta dar feedback. De Así que por mismo. una forma bastante aleatoria tú te enteras de que te escuchan, de que te Sí, ven, pero no necesariamente porque te lo dejan saber. así es, así es. Pero también yo siento que tiene que ver con cómo uno lo maneja. O sea, la gente que escucha el Coffee Break Podcast se siente en comunidad porque nosotros somos muy transparentes. La gente se siente en comunidad porque nosotros, de una forma u otra, mi rostro no sale constantemente en la cuenta de Instagram del podcast, pero la gente sabe que lo manejo yo, que el equipo de producción del podcast somos mi esposa y yo. O sea, Ah, pues se queda ahí en la casa. gente, la gente sabe eso y se siente parte del contenido, parte de todo lo que hacemos y por eso yo creo que se sienten con la apertura de darnos feedback. ¿Cuáles son las cuentas de tu podcast? El SB Podcast, C de casa, B de bueno, podcast y a mí en Soy Jorge RD me pueden seguir. Mira, nos vamos a unos comerciales y vamos a tener otra invitada con otro podcast, pero luego voy a retomarte Sí. para tratar este tema, para que lo vayas pensando, si se pueden monetizar los podcasts y cómo ves esto. Ay, yo sé que ese tema es un poquito filoso, Sí, 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 lo hablamos, yo pero para que lo feliz. vayas pensando, nos vamos a una pausa y retornamos en breve. De vuelta y hablando de podcast, y ahora estoy con un poquito extraño hablar con esta compañera, porque para quienes no sabían, Albacelis era la productora de Caja Verde y bueno, ha hecho una transición diferente, ¿cierto? Sí, estamos fuera, pero siempre acompañándolos. Siempre acompañándoles. Albacelis Acosta con ustedes, quien también tiene un podcast y les voy a ser sincera en algo. Soy parte de, pero en esta ocasión me voy a despegar y voy a hacer aquí como una especie de enlace para que ustedes conozcan del proyecto, pero yo me voy a salir un poquito de al respecto. Hablamos un poquito de adulteando. Sí, Adulteando se trata de un podcast que tengo en conjunto con una gran compañera, amiga, súper amena, que se llama Elizabeth Montaz, donde realmente hablamos todo tipo de temas relacionados a la vida, relacionados a la productividad, un poquito de
un acompañamiento, sobre todo para la generación millennial, sobre todo. ¿Cómo nace el nombre? Que para mucha gente puede sonar como un poquito anglosajón, pero como dominicanizado. Claro, de hecho, vamos a darle una pequeña payola a la Caja Verde, porque Adulteando realmente nace o empieza a definirse como nombre a partir de ciertos contenidos que habíamos trabajado previamente en la Caja Verde, en la parte de producción y en la parte de discusión, donde habíamos visto de que hay muchos tópicos comunes que tiene sobre todo esta generación millennial en común, que van vinculados a la integración, a las nuevas formas de trabajo, nuevas estructuras, pero también la organización del hogar, pensarnos a nosotros mismos como profesionales, porque sabemos que esta es una generación que ya es adulta, ya está también en Se los 30. resiste a crecer. Exacto, pero tiene características muy particulares que la diferencian de generaciones anteriores. Entonces, es un poco de ver, precisamente y partiendo de un libro que se llama Adulting, de varias razones y aspectos a tener en cuenta en la vida adulta, por ejemplo, pues entonces entendíamos que había una necesidad de hacer un podcast que se llame Adulteando también. Tienen ya 2 años. Sí, ya, 2 añitos que pasan realmente volando, muchos episodios muy interesantes, con contenido de todo tipo, desde temas de trabajo, profesiones, recursos humanos, pero de repente sexualidad, ocio, arte, es decir, es todo, ver la vida desde un enfoque mucho más amplio y diverso. ¿Cuál ha sido el reto de dejarle saber a la gente que es un podcast y sobre todo un tema que ahí comencé con Jorge, de que la gente respete el medio, de que el hecho de que quizás no tenga un espacio, un estudio para grabar, no le quita mérito y tampoco respeto a quienes están haciendo ese tipo de trabajo? Sí, realmente yo creo que el hacer un podcast es como un programa de radio, pero es también como mucho más directo al público, en el sentido de que precisamente por las plataformas sociales, por el tipo de entornos en que se proyecta, digamos que el podcast tiene una connotación, un sentido mucho más familiar, mucho más personal, por ejemplo, y Sobre todo que lo aunque... oyes con audífono ahí tú solito. Exactamente, exacto. Y aunque digamos que es un contacto uno a uno con quienes hablan, em, pero a pesar de que todavía, y sobre todo en República Dominicana, porque en diferentes países en todo el mundo realmente los podcasts están teniendo un gran apogeo, pues realmente se están abriendo muchas puertas y es cuestión de darles la oportunidad, no solo a Adulteando, no solo al Coffee Break, sino también a una serie de podcasts que hemos visto, sobre todo en el último año, que están súper bien, súper interesantes, por ejemplo, y es de respetarlos también como una nueva plataforma y una nueva forma de expresarnos y de escuchar nuevos puntos de vista. ¿Cómo se seleccionan los temas y que tenga esa dualidad de ser informativos, que es parte de lo que Adulteando quiere proyectar, pero de también que sea catchy, de que la gente se enganche y que dure el tiempo que dura el podcast? Bueno, los temas parten realmente de experiencias de la vida de cada una de las conductoras, pero también experiencias de las amistades y los círculos que están alrededor, y de ver todos esos temas que nos afligen de una u otra forma, que nos afectan, bien sea positivo o negativamente, porque se trata sobre todo de compartir las vivencias, se trata de conversar, se trata de saber de que la forma en que enfrentamos la vida tenemos cosas en común, aunque sean muy diferentes, aunque seamos muy Claro. diferentes entre nosotros. ¿Cuál ha sido el reto de estos 2 años en producir este tipo de contenido y en tratar de no rendirse en el camino? Sobre todo de que la gente no da feedback por lo general y quizás sí en los insights te das cuenta quiénes te están escuchando, dónde te están escuchando y cómo te están escuchando, pero no te lo dicen de forma, como dicen por ahí, de Radio Bemba, y eso a veces uno como productor pues le choca un poquito. Sí, es un poquito difícil tener el feedback, aunque tenemos correos, tenemos redes sociales, tenemos todas las plataformas que permiten la interacción con nuestros públicos. Pero los retos también se vuelcan a hacer que el público entienda que estamos hablando de cosas que son muy cotidianas, que son muy de la vida de todos realmente. Entonces, eso se da sobre todo a través del título de los podcasts, bien sea el nombre mismo como Adulteando, como el tipo de título que siempre vemos que tienen cierto impacto, por ejemplo. Entonces, esa es una parte del reto y el otro es también crecer, porque aunque hay ciertas, digamos, ciertas dificultades, como todo proyecto realmente, en el momento de desarrollarlo, bien sea aspectos técnicos, bien sea aspectos relacionados al tiempo, a veces relacionados a las plataformas, pues también todo proyecto necesita crecer. Y
con miras a eso, pues ha sido un nuevo reto el que estamos enfrentando, el crear una página web, el desarrollar nuevos espacios para poder realmente llegarle a un público mucho más amplio. Quizá hay gente que está en sus hogares que piensa, wow, pero yo quisiera hacer un podcast, pero es que yo no soy buena para la comunicación o yo no sé nada de plataformas. Quien sea puede realizar un podcast. Quien sea que tenga muchas, muchas ganas, porque hay muchas cosas que aprender en el proceso, porque hay muchos aspectos técnicos, como ya hablábamos, en cuanto a cómo grabar un buen sonido, cómo subirlo bien, en cuáles plataformas subirlo, cómo compartirlo, difundir tu podcast, pero también quien tenga, digamos, las ganas de organizar sus ideas para realmente compartirse a las demás, porque a veces tenemos muchas ideas enmarañadas en nuestra cabeza y se trata un poco de disponer de ellas para organizarla y contársela a las personas. ¿Desde hace qué tiempo tú escuchas podcast? Realmente comencé casi con Adulteando, porque ya años antes sí había escuchado de los podcasts, lo había visto en Spotify, lo había visto en la plataforma de podcast de iPhone, por ejemplo, y había escuchado, leído artículos de qué eran, o sea, sí tenía una conciencia de qué son los podcasts Estaba y de qué tipo familiarizada de con el temas término más que todo. Exacto, pero sobre todo en la medida que van haciendo Adulteando, pues es que va desarrollándose esa inquietud particular de repente conocer qué está haciendo el mundo en relación a eso. Y he tenido muchos descubrimientos bastante interesantes que me han aportado a mí como persona, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel emocional, por ejemplo, y que también le han aportado a comunicar mejor a partir de Adulteando. Si pudiese decirnos, por ejemplo, 2 podcasts internacionales que han sido parte de la referencia para no solamente hacer tu trabajo, sino que es parte de tu día a día como el ocio. Sí, claro, voy a mencionar 3. Ah, está bien, Bien, mejor. 3 que son muy interesantes porque realmente tienen naturalezas muy distintas. Entre los primeros que yo oí que conecté mucho fue con Háblame Sucio, por ejemplo. ¿Recuerdas aquel podcast mexicano que había escuchado que está a cargo de Anjo Nava y Olivia Aguilar? Y es un podcast que habla de temas sexuales, algunos más tabúes que otros, pero el sexo realmente siempre es un tabú. Y que ellos trabajan de una manera bastante amena y bastante llana. Y eso a mí me resulta un tema que a veces genera tantas vergüenzas. Sí. Y que ellos hablen sin tantos tapujos y con una explicación bastante natural, lo encuentro bastante interesante. También están los minimalistas. Ellos tienen realmente una serie de recursos de comunicación para plantear o proponer un estilo de vida menos dependiente del consumo, menos dependiente del tener, que es tan propio de esta sociedad. Y uno favorito de siempre, que siempre menciono, es The Secrets of Productive People, que es uno de... son 2 chicas de Nueva York que trabajan en The Fast Company, que es una plataforma que hablan de productividad, de tecnología, y ellos precisamente entrevistan personas, buscan temas bastante interesantes, desde el multitasking a cómo dividimos el tiempo de ocio o el tiempo personal y el tiempo del trabajo, por ejemplo, y que siempre nos pueden ayudar a nivel de crecimiento profesional. Bueno, bastante claro de esos proyectos que sigues. Nos vamos a una pausa para retornar. También Jorge volverá a Caja Verde. Le dejé al aire ahí la pregunta sobre los podcasts y la monetización para que tú lo vayas pensando y Tan, 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 analizando. Así que nos tan. vamos a una pausa. De vuelta con mi compañero otra vez en piso. Y le dejé al aire la pregunta de cómo hacer esa relación entre los podcasts y la monetización. Ok. Porque lejos de ser una pasión, bueno, Hay que echar buscarle, gasolina para Estoy movilizarse, de acuerdo ¿cierto? contigo. Mira, hay diferentes formas de monetizar. En el caso del Coffee Break, todavía no estamos monetizando de la forma convencional, que es vender el podcast a patrocinadores, por el mismo sentido de comunidad y transparencia que nosotros le estamos dando. Al momento de que nosotros vayamos a monetizar, tiene que ser algo que yo sienta que le va a aportar a la audiencia y algo que yo consuma o utilice para poder realmente llevar el sentimiento. Hay aliados, la esquina del sofá, que es la persona con quien el equipo de coaches con los que yo entreno deportes de resistencia, pues los anuncio como aliados del podcast, porque es una relación diferente a la de un patrocinador. Una forma en la que nosotros estamos monetizando es con, por ejemplo, las gorras, nosotros las vendemos, vamos a hacer taza y la vamos a vender a la gente que quiera utilizar, que quiera comprarlas, y la gente sabe
que la estamos vendiendo para acumular recursos para el podcast, para poder comprar cámara y hacer video a YouTube del contenido. Y también hay cuentas de Patreon, que la gente que se sienta en la disposición y pueda hacerlo, entra a la cuenta de Patreon del podcast y aporta $1, $5 o $10, que va a tener algunos beneficios colaterales. Esa es otra forma de hacerlo. Y hay plataformas como donde yo subo el podcast, que es Anchor, que te dice, bueno, tú quieres que nosotros te pongamos entre los listados de podcast para patrocinio, y ellos te buscan el anuncio y tú decides si lo haces o no. Me han mandado algunos, el único que yo he hecho de los que me han mandado, hay uno que es de ellos mismos y ese lo he hecho, y tú decides entonces si aceptas el comercial o no, y entonces hay ya sí una monetización directa a través de la plataforma. Tienes todo bien claro, como podemos percibir. Clarísimo, de mi parte, o sea, con lo que yo quiero hacer con el podcast, porque es lo que tú dices, o sea, es mi pasión, y no hay un momento del día o no hay un día en el que uno no piense en cómo mejorarlo. Claro, y sobre todo que gente ve en la calle y dice, bueno, ese está bien para hacer un podcast, que uno se queda siempre con ese chip. En el caso de Adulteando, Alba. Bueno, en el caso de Adulteando igual, estamos realmente en un proceso de diversificación de las plataformas en las que nos queremos proyectar, y eso conlleva, o tenemos algunos planes también respecto a cómo monetizarlo. Todavía no lo hemos logrado, pero estamos en ese proceso y con esos planes. Tanto valernos de plataformas de crowdfunding como el mismo Patreon, por ejemplo, como también el publicitar, tener recursos o aliados publicitarios en ese sentido, tanto en la plataforma web como quizá en el contenido mismo del podcast. Ahora sí vale resaltar algo muy importante que lo mencionó Jorge, y es la importancia, digamos, de aliarse con personas y patrocinadores que vayan muy en el tono y con el plan ético y digamos, práctico que tenemos con el podcast. Claro, y sobre todo ahí llega la parte de concientizar también a los clientes, que en ocasiones cuando se le va a vender el proyecto dicen, ok, pero ¿dónde nos vemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo yo sé dónde nos están viendo? Y eso es otra parte de las trabas que tiene crear contenido para nuevas herramientas. ¿Cuál es el return of income? ¿Cuál es mi ROI? Y uno se queda, O sea, no, mi corazón, tú tienes la garantía de que tú sabes que hay un grupo de personas que siguen de verdad un concepto, una plataforma, y ese grupo de personas le va a poner atención a lo que el host le está diciendo, o sea... y es un target muy específico que tienen ventaja ellos porque ahí saben a quiénes le están llegando. Claro, y hay muchísimas formas de medir el contenido y de medir, ustedes mencionaban ahorita del alcance y, por ejemplo, yo estoy seguro que Adulteando lo escuchan en otros países además de República Dominicana. Sí, de hecho las cifras tiran bastante colores en el mapa, por ejemplo. Exactamente, entonces es complicado porque todavía la gente no está acostumbrada al concepto. Una cosa de la monetización es que me imagino que a Alba le pasa igual que a mí, que como no somos grandes figuras de redes sociales ni mucho menos, por eso sí hay plataformas, sí hay podcasts en los que ya están monetizando con marcas locales, pero sale desde ahí. Y nosotros lo que hacemos es que nos aliamos de la audiencia y de la gente alrededor para que el podcast siga creciendo, y se le hace el call to action de, mira, si te gusta el contenido, compártelo, porque es valiosísimo que la gente sepa lo importante de compartir el contenido que te gusta. Claro. Mira, ahí voy a tocar algo, un tema un poquito filoso, del contenido y la figura. En ocasiones, ciertas figuras quizás no tienen un contenido, voy a cuidarme un poquito con las palabras que vaya a utilizar. No será la palabra valioso porque todo tipo de contenido tiene su público, pero quizás no es edificante. Y ciertas personas que no tienen tanta proyección, que están creando un contenido que edifica, no tienen esa proyección. Entonces ustedes, como están en el caso segundo que explico, ¿cuál es ese motor para continuar con el podcast y no morirse en el intento de ese caminar y de intentar y de que la gente comprenda de que el hecho de que no seas famoso, pero tienes un contenido muy valioso? Sí. Mira, para mí es que este Como es que el invento... dice así, ¿verdad? No, porque como yo no pierdo la oportunidad de decirlo, este es el invento más egoísta que yo he hecho en mi vida. Porque el podcast yo lo hago para mí, porque es algo que yo siempre he querido hacer, porque es algo que me mueve, y porque sé que estoy dejando algo además. O sea, que yo hice una conversación con mi abuelo, que es historiador, revolucionario, y yo sé que eso se va a quedar ahí, y hay gente que me ha escrito, mira, me recordó a las conversaciones con mi abuelo, pero también yo sé que mi hijo cuando crezca lo va a escuchar. Entonces para mí es eso. Y sobre el otro tipo de contenido,
Lo bonito y lo bueno del universo de los podcasts es que hay de todo para todo el mundo. O sea, los podcasts que más se escuchan en este país, o hay uno que los conozco, no puedo decir que son amigos, pero hacen su contenido, en Lenguas Calvas, que es un podcast bien soez, bien otro tipo de contenido, y tiene su público. Y eso está muy bien, porque es un universo inmenso, que hay de todo para todo el mundo. Entonces ahí podríamos decir la frase que dicen de que al público se le da lo que merece. Más que al público se le da lo que merece, yo creo que hoy en día el público busca lo que quiere y lo que quiere en los diferentes momentos de su vida. Porque a todo esto. Mira, te puedes decir. Claro, ya me puedo parar y me voy. No, que cuando le hice esa pregunta, qué bueno que solté el micrófono. No, porque realmente estamos en una sociedad hoy en día de que al final si yo quiero algo y lo quiero de esta forma, no me canso hasta encontrarlo, por ejemplo. Entonces estamos hablando. Que tú quieres un tipo de contenido. Claro, exactamente. Por ejemplo, los 3 ejemplos que di ahorita de podcast, esos son algunos de los que yo escucho, pero hay algunos que a veces de repente Bueno, yo no son quiero. diferentes los 3. Exactamente, hay veces que yo no quiero quizá profundizar tanto, quiero escuchar algo más entretenido, escuchar de qué está hablando el mundo, qué está pensando la gente en general. No siempre es, digamos que la filosofía del pensamiento profundo, por ejemplo. No es que estemos hablando de eso en el podcast siempre, pero es un poco de entender de que somos seres humanos complejos y precisamente nuestra generación tiene esas características particulares. Primero, de que sabemos de que si nos gusta una cosa no necesariamente nos va a dejar de gustar otra, por ejemplo. Si nos gusta cierto tipo de contenidos o necesitamos información relevante, entre comillas, eso no quiere decir que de repente no querramos divertirnos con la información también. Y también esa inquietud por buscar aquello que queremos, aquellos que sabemos que en esta gran plataforma que es el internet podemos encontrar tarde o temprano. Entonces es usar palabras clave y enfocarlo en ese sentido. Entonces, para que animen a los televidentes de la Caja Verde para que sigan sus podcasts y las diferentes plataformas en las que pueden encontrar. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma de audio, desde TuneIn hasta Spotify, que es la que más se utiliza. Si tú usas Apple, puedes usar Apple Podcast, pero es importante darle a seguir y compartir el contenido que a ti te parece valioso, que te hace pensar en alguien. Tú dices, compárteselo a esa persona. Y si tienes un enemigo y el podcast no te gustó, Mándaselo. hazle esa maldad y compártele el podcast. El Coffee Break Podcast nos pueden encontrar en cualquier plataforma de audio. También en YouTube montamos una imagen y subimos el audio para no dejar esa plataforma abandonada. Y en Instagram como SB Podcast. Es importantísimo compartir el contenido y no quedarse con el conocimiento o lo que sea. No que ser tan ustedes egoísta disfruten como los para ustedes productores de podcast. solos. Claro. Bueno, igual con Adulteando nos pueden encontrar sobre todo en Instagram y ahí pueden interactuar todo lo que quieran a través de comentarios, a través de DM, pero nos pueden encontrar también en YouTube y en adulteando.com. Así que, por favor, dennos calor, dennos seguimiento, porque la idea es realmente compartir los contenidos. E igual, así como mencionaba Jorge, pero así como les comentaba ahorita, realmente hay muchas cosas que escuchar en los podcasts y digamos que parte de la experiencia misma es compartirlo. Si nos gustó, pues compártelo. Todos esos que ya yo les mencioné, yo siempre digo, ay, pero escucha este episodio, porque está muy interesante, por ejemplo. Entonces es un poco de abrirnos al mundo y a las diferentes visiones que hay. Bien. Y así le da otra vida a su data que usted paga mensual. Exactamente. ¿Cierto? Chicos, gracias por venir a la Caja Verde y tomar su tiempo para hablar de este hermoso proyecto que tienen cada uno y ojalá que en un año retornen y nos digan, tenemos tantos anuncios que ya no sabemos qué hacer, pero todos aliados con la información que brindamos. Gracias. Gracias a ustedes. Ya saben, el año que viene venimos diciendo, Claro. Lisbeth, hazme la pregunta de la monetización de nuevo, por favor. Otra vez. Gracias, chicos. Y ustedes, gracias por mantener la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes en @lacajaverdeRD y en @acentotv. Hasta la próxima.